Hola a todos. En este vídeo vamos a analizar el problema de la escasez de la vivienda en los grandes centros urbanos, en especial modo Madrid, Barcelona, los Países Bajos y Nueva York. ¿Cómo afecta a los jóvenes y a los jóvenes profesionales en su desarrollo de vida? Las razones del por qué estamos enfrentando estos problemas de vivienda y, por concluir, la respuesta de las autoridades y si la respuesta de las autoridades o de la política, si prefieren, sean correcta o tal vez no lleven a solucionar estos problemas. Antes de seguir con el análisis, por favor, suscríbete al canal, comparta este vídeo entre tus amigos, deme tu like y encienda la campanita. Hemos visto, en especial modo desde la crisis inmobiliaria de 2007-2010, una creciente escasez de vivienda en todas las grandes economías del planeta, pero en particular modo, tal vez en España, en los Países Bajos y Estados Unidos. Pero este problema es común en todas las grandes ciudades donde hay universidades y muchas oportunidades de trabajo. Al contrario, en los centros más pequeños y en las áreas más rurales hay todavía mucha disponibilidad de vivienda y tal vez en muchos casos los precios de la vivienda no han aumentado tanto. Bueno, el efecto principal del aumento del costo de la vivienda y de los alquileres los pagan los jóvenes. ¿Por qué? Porque no consiguen un lugar donde vivir que tenga precios razonables con su nivel de ingreso y el resultado es la dificultad en formar familia. Y entonces se ve un efecto inmediato también a nivel demográfico. Casualmente todos estos centros sufren de un grave declino demográfico. Seguramente el factor vivienda no ayuda de un punto de vista demográfico a estos países en mantener una estructura de la población estable. ¿Qué pueden hacer estos jóvenes? Bueno, el resultado de lo que pueden hacer no es positivo. ¿Por qué? Para poder vivir y trabajar, tienen, en lugar de tener un piso, un apartamento para ellos solo, tienen que compartir. Imagínase a alguien que ha estudiado, ha hecho toda su carrera universitaria y después tiene que compartir el apartamento con otras personas, donde tiene un cuarto, el uso de una cocina y el uso del baño. Se hace aún más difícil para las parejas que quieren casarse y finalmente tener hijos. Y el resultado final, en muchos casos, se ve de un punto de vista de inversiones. Los que se atreven a comprar un apartamento van a estar endeudados por muchísimos años de su vida. O sea, van a tener una parte importante de su sueldo que sirve para pagar la hipoteca y para poder finalmente ser los dueños de la propiedad que acaban de adquirir. Y este proceso puede durar muchas décadas. Por ejemplo, un apartamento hoy día en París, y no en el centro de París, cerca de París, puede costar por lo menos 1 millón de euros o acercarse a esa cifra. Y en el centro puede ser inclusive más de esa cifra. O sea, estamos hablando de montos que, comparado con el nivel de ingresos, son altamente afuera de las posibilidades de cualquiera. Primero que todo, ¿cuáles son las causas de esta escasez de vivienda? Bueno, las causas dependen de país a país, pero hay algunas características comunes. La primera, la inflación. La inflación normalmente viene calculada sobre los bienes de consumo y no toma en cuenta los bienes de inversión. Las casas, aunque yo considero que la primera casa no es un bien de inversión, para los institutos de estadística es considerada un bien de inversión. Por lo tanto, a la hora de calcular el costo o el porcentaje de inflación que sus economías sufre, estos institutos de estadística toman en cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, el shelter cost, que representa el costo del alojamiento, pero no el costo del inmueble. Entonces, de un lado tenemos la inflación que ha marchado con un cierto nivel de crecimiento, pero no toma en cuenta el costo de las viviendas que han aumentado mucho más. Entonces, la inflación es sin duda el primer factor. El segundo factor no es el mismo en todas las áreas, pero una ciudad como Nueva York, por ejemplo, no tiene nueva área donde construir nuevos edificios. El mismo problema lo tenemos
en los Países Bajos. Los Países Bajos tienen todo el estado cubierto de inmuebles, o sea, entonces no hay físicamente donde hacer nuevas casas. En España también, extrañamente, Madrid, que tiene mucha área alrededor de sí, hay menos desarrollo respecto a los que serían requeridos por la población. Y aquí entra un segundo factor que hay que tomar en cuenta. Las leyes y los reglamentos para poder construir se han hecho cada vez más complicados. Por ejemplo, en Europa hay una normativa verde, de casas verdes, que aumentan significativamente el costo de las viviendas y la remodelación de las viviendas. O sea, si antes de esta norma una vivienda costaba 100 unidades por metro cuadrado, después de todas esas normas verdes, de todas las restricciones, etc., el costo puede llegar a ser 150, 200. Entonces, tenemos de un lado el factor inflacionístico, que no es considerado completamente. Del otro lado, hay escasez de espacio donde desarrollar nuevas urbanizaciones, nuevos condominios, nuevas casas, y una regulamentación para poder construir cada vez más compleja, que requiere cada vez más recursos para poder realizar los proyectos inmobiliarios. Estos son los tres factores principales. Como hemos dicho, el problema lo pagan inicialmente los jóvenes, los cuales tienen dificultades en hacerse de una vivienda propia y, peor aún, de alquilar. El resultado es que gran parte del sueldo tiene que ser gastado en alquiler o en pago de hipotecas. ¿Cuál es mejor de los dos de un punto de vista económico? Bueno, he hecho un análisis, te remando a otro vídeo donde hablo de la vivienda y si esta es un bien o no de inversión, la primera casa, y allí hablo un poco de estos costos. Sin embargo, si alguien gana, digamos, 5.000 euros, $5.000 al mes, y tiene que gastar gran parte de esto para hacerse de una vivienda o para poder vivir, le queda poco dinero para poder disfrutar y para poder ir de vacaciones o, peor aún, para poder ahorrar en vista del futuro. Y esto es un problema gravísimo. Como he dicho, es muy grave porque también afecta directamente el desarrollo demográfico. Entonces afecta el mismo futuro de los países en cuestión. Los gobiernos, por el momento, no han sido, de un punto de vista de políticas urbanísticas, capaces de dar una respuesta contundente. Hay mucha respuesta de tipo populista. Por ejemplo, limitar el uso de las viviendas a fines de Airbnb, a fines de locaciones de corto tiempo, de corta temporada, para fines turísticos. Pero, repito, son medidas meramente de tipo populista que no tienen un resultado y un beneficio inmediato en una reducción del costo de la vivienda. ¿Por qué? Porque muchos propietarios, si se ven limitados en su libertad al uso de su propia propiedad, decidirán no alquilar y preferirán tal vez vender el inmueble y reinvertir el dinero en otra área o en otro lugar. Y todas las medidas que se han tomado normalmente son más que todo medidas, yo considero más que medidas estructurales que lleguen a resolver el problema, medidas de fachada que ayudan solo a quedar bien con los votantes, pero no en resolver el problema. Por ejemplo, limitar la venta de los inmuebles a fondos de inversión que adquieren inmuebles para realquilarlo o reutilizarlo. Esto, por ejemplo, ha ocurrido también en los Países Bajos. Sin duda, hay un problema objetivo de la vivienda y para poder solucionar estos problemas objetivos que tiene el mundo de la vivienda, el mundo de donde irse a vivir con tu pareja o tú solo una vez que seas profesional, es uno de los grandes desafíos que todos los gobiernos, sobre todo centrales y de las grandes ciudades de los países occidentales, están enfrentando. La solución. Hay, considero sí, una solución que puede ser utilizada, que se sale, digamos, de la lógica de tipo populista. La solución es cambiar la regulamentación, ampliar las áreas para desarrollos de nueva vivienda, encontrar nuevos materiales que abaraten, que bajen los costos de realización de las viviendas. Gracias a todas estas soluciones se puede ofrecer en el mercado un mayor número de viviendas y por lo tanto el resultado será positivo porque esto bajará el costo de la misma. Sin embargo, por el momento no se ha visto mucha voluntad o mucha capacidad en resolver este problema.
Al contrario, es de notar que hay muchos lugares en Europa que se están poco a poco con el pasar del tiempo deshabitando. Hay pueblos que se han convertido en pueblos fantasma, donde las viviendas, al opuesto de los grandes centros importantes que reúnen muchas oficinas, muchos centros de trabajo, estos lugares ofrecen vivienda hasta costo cero. Te regalan la vivienda con el fin de que tú la remodeles y con el fin de que no se pierdan estos pueblos. En cierta medida, esta podría ser una solución al problema de la vivienda. El problema de estos lugares es que están muy distanciados de los lugares de trabajo. Entonces va a ser muy incómodo para una joven familia vivir allí y tener que conducir varias horas para poderse desplazar todos los días al trabajo. Tal vez el resultado más triste de esta escasez de vivienda está en el hecho de que ha empeorado la calidad de vida de muchos. ¿Por qué? Porque esto, para poder vivir y pagar un costo razonable, han cambiado estos costos menores de lugares que están alejados con muchas horas de carro o de tren todos los días para poderse desplazar al trabajo. Pero muchas gracias, decime tú en los comentarios qué opina del problema de la escasez de la vivienda y de las posibles soluciones que podrían abaratar los costos. Muchas gracias.